Muy buenas noches, amigas, amigos. Hace ya un buen rato que no nos vemos en estos Facebook Lives de un servidor de Genaro Villamil. Vamos a iniciar esperando además que se sumen a esta conversación, a este análisis, todas las compañeras y compañeros que quieran participar en un balance, de los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos a punto de que, a horas de que culmine una hazaña conjunta, no fue una hazaña individual, fue una hazaña conjunta, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de los mexicanos y mexicanas, que enfrentamos uno de los episodios, uno de los periodos más intensos, más históricamente importantes, hablando sobre todo de este siglo, del siglo XXI, el siglo de López Obrador en términos de la política mexicana. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, aunque inició su carrera política ahí en los 80s en Tabasco, siendo un líder social de los indígenas de la Chontalpa, alcanza notoriedad en 1994-97, notoriedad nacional, pues porque fue el dirigente del entonces principal partido de izquierda del país, que fue el Partido de la Revolución Democrática. Hace menos de 30 años él fue dirigente de este partido y 30 años después, este partido que traicionó a sus militantes, que traicionó a muchos de sus votantes, pues ya no existe. Y digo el siglo de López Obrador porque pues prácticamente el siglo XXI inicia con su gobierno en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno más importante de este siglo por muchas razones. No solamente porque le dio continuidad a a los proyectos y al proyecto de democratización que inició con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino también porque a final de cuentas también él creó un nuevo estilo de gobierno, este estilo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, que le valió la popularidad nacional hasta convertirlo en el principal candidato presidencial en 2006, pues fue también la antesala de muchas de las cosas y situaciones que vimos en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. No se puede explicar lo que vivimos en este periodo de la Cuarta Transformación a nivel federal sin tener los antecedentes de lo que hizo López Obrador en la Ciudad de México como jefe de gobierno. Veo que ya están sumados más compañeras y compañeros. Hagan los comentarios y las preguntas que ustedes quieran, porque de eso se trata, de poder tener interacción con ustedes en esta transmisión de Facebook Live en vivo. El objetivo de este Facebook Live no solamente es hacer un balance de cosas que ya sabemos, algunos no, sino también hacer una reflexión sobre uno de los mecanismos más importantes de gobernar que tuvo López Obrador y que creo que tiene que ver justo con lo que yo decía del gobierno de la Ciudad de México. Este mecanismo fue ni más ni menos que las conferencias mañaneras. Las conferencias matutinas no las inició López Obrador en este gobierno, las inició cuando fue jefe de gobierno, pero fue en este sexenio que alcanzó dimensiones impresionantes la conferencia matutina, porque la mañanera, como es conocida ya popularmente, no solamente era una conferencia de prensa para informar sobre los hechos y las situaciones más importantes del país, fue también para enfrentar la mentira, las adversidades políticas que se estaban generando y se generaron a lo largo de este sexenio, y también, pues sobre todo, para poder tener la versión oficial, porque si bien hubo una separación del poder político
y el poder económico, también se dio en este sexenio una separación del poder político y del poder mediático. Y la separación de estos dos poderes ha sido uno de las herencias y de los movimientos más revolucionarios que hayamos conocido en los últimos años. Fue tan importante que todavía siguen los medios derrotados, es decir, este sector del partido de oposición, el verdadero partido de oposición, no fue el frente que postuló a Xóchitl Gálvez. Ya vimos lo débiles que están, lo divididos que están, tanto en el PAN como en el PRI, como lo que fue el PRD, sino que el verdadero partido opositor fueron los medios de comunicación, en especial los grandes medios de comunicación. Estoy hablando de Grupo Televisa, de Grupo Salinas y TV Azteca, de Grupo Imagen, de Radio Fórmula, del periódico El Reforma, que es parte del Grupo El Norte, del periódico El Universal, del periódico El Financiero, que también tiene una señal de televisión de paga, y de otros medios que son plataformas multimedia. Este fenómeno de una coalición, por decirlo menos, de críticas y de intereses en contra del gobierno de la Cuarta Transformación se dio justamente en este periodo. En fin, esta es la introducción que quería yo comentar y darles. Vamos a ver quiénes están aquí para mandarles saludos también y para escuchar sus preguntas o opiniones. A Silvia Lira, una amiga de muchos años, muchas gracias. Víctor Manuel Escobar, buenas noches. A mi hermano Gabriel, muchas gracias. Los gatitos andan aquí detrás, ¿eh? En cualquier momento pueden saltar, porque ya tengo una gatita de 2 meses de edad que se llama Tobalá y es muy traviesa. Está la Tacha, a la que conocieron los que conocieron y las que conocieron a la Tacha. Sigue aquí con nosotros, en esta casa, en este hogar, que en realidad es su hogar. Y al Mimoso, que es un gato hermoso, que en algún momento aparecerá. Silvia, ¿ya van a regresar las domingueras? Me pregunta. Sí, este es un ejercicio para poder retornar a este balance semanal que hacíamos a través de Facebook Live, que son las domingueras. Rafael González, el mejor presidente que acabó con los privilegios como Cárdenas y López Mateos que he visto en mi vida, dice en relación con López Obrador. Raúl Amezcua hace un comentario sobre Vidulfo, el abogado de los familiares y personalidades de los padres y madres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice Raúl Amezcua, no hay evidencia del ejército como cómplice de la desaparición forzada de los 43. Bueno, el tema ahorita en esta charla no va a ser Ayotzinapa. Debemos abordar Ayotzinapa en otro momento, pero bueno, ahorita quiero justo hablar sobre la importancia que han tenido y tendrán y seguirán teniendo las mañaneras. Leonel Luna Morales, ya eres gobierno y saliste peor de lo que criticas. Muchas gracias por tus críticas. Chuck Ball, saludos. Lorena Gómez Valdés, buenas noches. También a ti, un gusto igual. Magdalena también ya me mandó saludos. Bueno, vamos a explicar un poquito por qué fue tan importante las mañaneras y tan importante también la separación del poder político, del poder mediático y por supuesto de el poder comunicacional. El poder comunicacional, es decir, la capacidad que alguien tiene, medio, persona, político, de convencer, de tener credibilidad y de influir en la sociedad. Ese es el poder comunicativo. Se trasladó de las televisoras que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto ya venían con una picada muy grande, una caída en picada de... Tenemos un problema con el internet, como ustedes verán, está lloviendo en la Ciudad de México y en buena parte del país, entonces se nos fue unos momentos esta transmisión.
Eh, Muchas gracias por sus comentarios también. Gracias, Alfredo, por tu comentario, gracias por tu aportación, me dice, en todo este proceso de cambio político y social. Bueno, el poder comunicativo es eso, la capacidad que alguien tiene de tener credibilidad, de generar confianza e influir en el comportamiento de los ciudadanos y de las audiencias. Ese poder comunicativo, desde el sexenio pasado, ya no lo tenían las televisoras, ya no la tenían las grandes cadenas de radio, ya no la tenían los periódicos, salvo 2 o 3 medios impresos, entre ellos La Jornada, Proceso, en su sector o en su público el propio periódico Reforma, pero con López Obrador lo que sucedió fue que el ataque fue tan concertado, tan brutal, tan sistemático. Todavía estamos a 2 días de que termine su sexenio y le siguen atacando de una manera desproporcionada, desinformada, deliberadamente. Entonces, ese poder comunicativo se fue desgastando desde el sexenio de Felipe Calderón. Se agudizó la caída en picada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No olvidemos que la campaña electoral de Enrique Peña Nieto engendró un movimiento estudiantil, universitario, juvenil, generacional, como fue el Yo Soy 132. Este movimiento del Yo Soy 132 lo que hizo fundamentalmente fue denunciar la colusión del poder mediático con el poder político del Grupo Atlacomulco, con el poder del dinero de los grandes empresarios nacionales e internacionales, y con un proyecto desnacionalizador, que fue lo que a final de cuentas ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es el telepresidente, como lo titulé en un libro, y también la teletiranía, como dijeron algunos otros. No creo que haya llegado a una tiranía, pero lo que sí ocurrió fue que todos vimos el auge y la caída brutal del gobierno del telepresidente, de Enrique Peña Nieto, y esta caída fue tan dolorosa, brutal, como en los casos de quienes creían en ese modelo, como una decepción amorosa, en el caso de los que siempre fuimos críticos, como la consecuencia de lo que habíamos advertido, que la comunicación no puede confundirse con la publicidad, no solo es la publicidad, y mucho menos con la desinformación, con la censura o la autocensura, y con la manera de mercantilizar los medios de comunicación. Esto sucedió con Enrique Peña Nieto al mismo tiempo que estaban ascendiendo las redes sociales. Las redes sociales o las plataformas de redes sociales para separar, digamos, lo que son las cuentas. Esta es una cuenta dentro de una plataforma llamada Facebook, por ejemplo, o Meta ahora. Las plataformas permitieron que muchas cuentas se convirtieran en alternativas de información y de comunicación, pero al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, durante el sexenio de López Obrador, durante este periodo, también las plataformas y las redes sociales se intoxicaron. Se intoxicaron a tal grado que hubo un auténtico fenómeno, una pandemia de mentiras, de falsedades, de fake news que se agudizaron durante el periodo terrible, tremendo del COVID-19, de la pandemia del COVID-19. Pero ya una vez pasada la pandemia, no disminuyó la infodemia y esta epidemia de noticias falsas, sino que se acrecentaron las mentiras, los ataques, porque mientras más avanzaba el gobierno de López Obrador, sobre todo después de ese enorme desafío que fue la crisis del COVID-19, mientras más avanzaba, más furia les daba a los dueños de los medios, a quienes instrumentalizan esos medios para defender intereses, llámense farmacéuticas, empresas petroleras, empresas eléctricas, transnacionales eléctricas como Iberdrola o como otras, por supuesto mineras, por supuesto también
grupos económicos que al mismo tiempo son grupos mediáticos, como el grupo de Ricardo Salinas Pliego, que en un periodo de menos de 2 años pasó de la crítica suave a la burla, al bullying y ahora a la franca ruptura e insulto y el delirio. Un hombre que además ya confrontado con López Obrador, pues bueno, siente que solo la razón está con él cuando todos los ciudadanos mexicanos, o si no todos, una gran mayoría, sabemos de cómo se las gasta un corporativo como el de él en la evasión de impuestos. Entonces, mientras esto sucedía, también se intoxicaron las redes sociales de una manera muy peligrosa, muy infodémica. Y tan se intoxicaron que en este año, en este 2024, lo ha mencionado una y otra vez López Obrador, el hashtag narcopresidente, narcogobierno y narcocandidata fue promovido con una intensidad y con una fuerza y persistencia en las redes sociales que se convirtió en el hashtag con mayor número, millones, más de 300 millones de réplicas que no tienen que ver con la naturaleza del hashtag, es decir, no hay 300 millones de personas o 300 millones de cuentas que representen personas que estén pensando en México y en el mundo que López Obrador es un narcopresidente. Si acaso habrán 100,000, pero esas 100,000 convertidas en 300 millones significan una operación de dinero, de financiamiento y de mentiras. Aquí nos está saludando Mimoso. Vente, Mimoso. Ven a saludar, es que quiere salir. No sé si ustedes lo escuchan, pero bueno, está maullando. ¿Y cómo se pudo enfrentar? Por un lado, el frente de los medios electrónicos y grandes corporativos comerciales y económicos que amparan y se amparan en esos medios, más el desdoblamiento de esos intereses en plataformas o en redes sociales, pues se pudo enfrentar a través de la conferencia matutina presidencial, de la mañanera. Por eso, la mañanera no solamente se convirtió en una herramienta de gobierno, en una fórmula para que López Obrador también se coordinara con su equipo de gobierno, para que presentara los avances, para que diera órdenes incluso de poder conocer, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ahorita que lo estaba mencionando, los documentos completos, también para conocer todos los días, en las mañanas y en las tardes, la progresión de la enfermedad y de la pandemia del COVID-19, que ahorita ya la tenemos en la memoria, ahora sí que en la memoria inmediata, como una especie de pesadilla de la cual no queremos acordarnos. Pero si no hubiera sido por las mañaneras, no se hubiera tranquilizado y dado certeza a la población, a pesar de que se tuvo a todos los medios en contra, que todos los medios atacaron, criminalizaron, juzgaron al doctor Hugo López-Gatell, que jugó un papel de vocero y conductor y guía en una pandemia muy difícil. Si no hubiera sido por el papel de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en la pandemia, no hubiera ganado la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, porque demostró no solamente capacidad, conocimiento y sensibilidad para enfrentar la pandemia en la Ciudad de México, sino sobre todo eficacia. En ningún lugar del país se vacunó de manera gratuita a tantos y tantas personas como en la Ciudad de México, y gracias a una logística y una operación que hizo la propia Ciudad de México. Esto es tan solo un ejemplo de cómo la mañanera sirvió para enfrentar un ataque de Estado, un ataque muy fuerte, no solamente con el gobierno, sino contra el Estado mexicano, es decir, contra las instituciones que estábamos pugnando porque hubiera una racionalidad, no se le infundiera miedo, desinformación a la gente y sobre todo se aprovechara de la situación del encierro y del mayor uso de las plataformas digitales.
Este es uno de los ejemplos. Toma un cafecito, un sorbito de café y a su salud y a la salud de todas y todos. Aprovecho también para ver los comentarios. Dice Ray Rowe, el único presidente que no se va del país porque no tiene cola que le pisen. No solamente no se va del país, se va a uno de los municipios muy hermosos, pero también pobres de este país, que es Palenque, en su finca. Norma Angélica Castillo, que si me pregunta si sigo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, estoy como encargado de despacho del Sistema Público de Radiodifusión y seguiré hasta la ratificación en el Senado, una vez pasando, me imagino, las reformas constitucionales y por supuesto con el aval de Claudia Sheinbaum. Juan Sandoval nos da un hola. Esto es lo que va a continuar, es decir, las mañaneras como un poderoso instrumento comunicacional para darle certeza, para acompañar a la presidenta de la República, pero sobre todo para darle voz al pueblo. Por eso las mañaneras de Claudia Sheinbaum ya no serán las mañaneras de Claudia como eran las mañaneras de López Obrador, serán las mañaneras del pueblo, serán las mañaneras de los y las ciudadanas que estamos involucrados en este proceso, que todavía vamos a enfrentar, como lo estamos viendo con la aprobación de las reformas constitucionales, a una derecha muy rancia, muy molesta, muy irascible, muy pendenciera, que ahora va y lanza insultos contra el presidente de la República, o que lanza botellazos de agua o huevazos, es decir, porque ya no tienen argumentos, porque su desesperación los está volviendo violentos. No debemos caer en esa provocación. Y la mejor manera de no caer en una provocación es comunicando. Y la mejor manera de comunicar que tuvo ese gobierno fueron las mañaneras. Por eso creo que es importante tener en cuenta que van a continuar y que a través también de las mañaneras se condujo un proceso de sucesión presidencial y que se pudo salir avante de uno de los peores ataques concertados en contra de un gobierno legítimo, que además, por si fuera poco, termina con más del 70% de aprobación, algunas encuestas hablan del 80%. En fin, creo que esto es parte de lo que seguiremos viendo, viviendo y analizando. Les agradezco mucho su atención en este análisis de 25 minutos que tuvimos el día de hoy, sábado 28 de septiembre, un sábado lluvioso por lo que estamos escuchando y viendo, y los invito a que el día de mañana nos volvamos a conectar a las 19 horas, o prefieren a las 20 horas, a ver qué dicen, prefieren 19 o 20 horas, a ver quién me puede decir antes de que cortemos, qué hora sería mejor para el domingo, es decir, el domingo 29 de septiembre, se está acabando, ahora sí, septiembre, un mes que además fue como una especie de montaña rusa, o sea, fue el mes más intenso, no solamente política y económicamente hablando, porque pues aprobó la reforma a la Guardia Nacional, sino también porque estamos enfrentando desafíos naturales, microsismos en la Ciudad de México, 2 huracanes en el frente del Pacífico y en el frente del Golfo y Atlántico. Aquí tengo 2 opiniones, una que dice prefiero a las 20 horas y otra a las 19 horas. Otro compañero, Marlon Arbura, 20 horas. Lorena Gómez dice 7. Raúl Hernández dice 20 horas. Chacmol dice 20 horas. Ahorita vamos a ver. Está a punto de que cerremos la transmisión, porque si no cierro la transmisión, el mimoso no va a salir de casa. Nos vemos a las 20 horas, creo que es la mejor hora. Ojalá y los que puedan estar en vivo nos vean en vivo, si no lo ven diferido, retransmitido, compártanlo, porque creo que estos momentos también de cierre y de reflexión son muy importantes. Muchas gracias.